La oposición arremetió en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador tras negarse a darle carpetazo al tema del magnicidio de Luis Donaldo Colosio ocurrido en marzo de 1994 en Tijuana, Baja California. Esto pese a que el hijo del ex candidato presidencial, el hijo de Luis Donaldo Colosio, le pidió esto al presidente, que ya cierre el caso, que le dé carpetazo y que incluso indulte a Mario Aburto, el asesino de su padre, el asesino confeso de su padre. El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, tachó de perverso y con tintes políticos el manejo que se le está dando al caso, mientras que Xóchitl Gálvez consideró sospechoso que después de 30 años y previo a las elecciones federales del próximo 2 de junio, se retome esta hipótesis de un segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Le vamos a entrar al tema, las reacciones, y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Este asunto del lamentable homicidio del licenciado Colosio. Pero ¿qué es lo que hay en el fondo, o sea, detrás de todo esto? Es que si es un tirador solitario, pues es una motivación, se interviene otro personaje y además es de una institución del Estado, ya hay una connotación distinta. Según la investigación de la Fiscalía, quien va a rescatarlo es nada más y nada menos que García Luna, que trabajaba en el CISEN. Entonces no es, en efecto, cualquier cosa. Fue con estas palabras como el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó el haberse negado a otorgarle un indulto a Mario Aburto y con ello darle carpetazo al caso del magnicidio de Luis Donaldo Colosio en 1994. Así lo solicitó la familia del candidato presidencial del PRI. Y bueno, pues no lo rechaza más bien el presidente López Obrador. Y Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, actual gobernador de Sonora, también respondió a la solicitud del hijo de Luis Donaldo Colosio y coincidió con el presidente López Obrador para no darle carpetazo a este asunto. Durazo señaló que si bien entiende las razones de la familia de Luis Donaldo Colosio para realizar esta petición de que se cierre el caso, que no se use políticamente, porque eso es lo que están exigiendo los familiares, que el presidente, que la fiscalía, que Durazo, que trabajó con Colosio, no lo utilicen de forma político-electoral. Eso es lo que está pidiendo la familia. Y bueno, pues dice Durazo que se debe respetar lo que dice el presidente y se debe continuar el proceso. Por lo que además el asesino confeso del ex candidato a la presidencia de la República, Mario Aburto, dice Durazo, debe seguir su condena por este asesinato. Sin embargo, el futuro de Mario Aburto está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque en diciembre del año pasado, el máximo tribunal dio luz verde al recurso de revisión que la Fiscalía General de la República solicitó para echar abajo la resolución del primer tribunal colegiado de apelación que dejó sin efecto la sentencia de 45 años dictada en 1994 en contra de Mario Aburto. Dicha impugnación fue turnada por la presidenta de la Corte, Norma Piña, al ministro Jorge Pardo, quien deberá presentar un proyecto de sentencia para su análisis y votación. En tanto, Alejandro Moreno, le decía el líder nacional del PRI, calificó el manejo de este caso como perverso. Advirtió que exigirán que Aburto permanezca en la cárcel.
Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, aseguró que Mario Aburto es el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio y el tricolor hará todo lo necesario para que se mantenga en prisión. Durante su reunión plenaria acusó al gobierno federal y específicamente al presidente López Obrador de tener una intención de lastimar a su partido y politizar el tema rumbo a la jornada electoral. Moreno advirtió que la ley no es un juego y se debe respetar la investigación que se hizo en su momento, así como la declaración de culpabilidad de Aburto. Hay una clara intención perversa de una sola persona. Es el gobierno de la República, es el presidente de la República, que pretende lastimar un partido político ante un hecho lamentable, trágico, que la posición del PRI ha sido clara. Y lo hemos dicho, la autoridad jurisdiccional está sancionada, está sentenciado, y nosotros no podemos no respetar la ley. El dirigente del PRI lamentó que el tema se haya desempolvado por el actual gobierno para distraer a la población de la inseguridad que prevalece en el país. Y no podemos permitir que hoy, ante el proceso electoral y la eventualidad que hay, se permita de manera perversa que haya una manipulación y un manejo político para tratar de denostar no solo al Partido Revolucionario Institucional, sino al proceso político que vive México. Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del ex candidato presidencial, hizo la petición de indulto de Mario Aburto. El presidente López Obrador rechazó en la conferencia mañanera dicha petición. Verónica Macías, Heraldo Media Group. En Washington. Como le decía ayer, 30 años después de ocurrido este magnicidio que puso de cabeza a México y le generó una crisis política, social y económica, todo este asunto de Luis Donaldo Colosio, después de 30 años de que el caso se tornó desde el principio raro, nebuloso, con las investigaciones a cuestas, lo revive el presidente López Obrador, que había negado además en sus conferencias matutinas que había salido en columnas, en la prensa, en los medios de comunicación, que la Fiscalía General de la República tenía la intención de reabrir el caso para revisarlo de nueva cuenta y buscar lo que ha encontrado ahora, que supuestamente había otro tirador, otro involucrado en la muerte del ex candidato presidencial, de la muerte, digamos, de quienes participaron directamente en este delito, en este magnicidio, y el presidente lo negó, se lo comentaron, se lo preguntaron en su conferencia matutina y dijo que no, que él no tenía intención de meter a la cárcel a ningún expresidente, hablando de Carlos Salinas de Gortari, después de que hizo sus consultas y que la gente decidió no llevarlos a juicio a los expresidentes, pero dijo que no es cierto que había una investigación de nueva cuenta en este caso Colosio, y ahora resulta que sí, y ahora resulta que no solo sí hay investigación y que hay supuestamente más detalles de presuntos culpables como este exagente del CISEN que habría participado también como tirador aquella tarde de Lomas Taurinas en Tijuana de marzo de 1994, sino que además de que reconoce que está la investigación y que Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo del ex candidato presidencial, le solicita cerrar el caso porque es doloroso para su familia después de 30 años, el presidente dice que no puede hacerlo. O sea, no solo mintió hace varias semanas el presidente cuando le preguntaron si efectivamente estaba abierta de nueva cuenta una investigación en torno al caso Colosio, lo negó, dijo que no es cierto, que eran especulaciones de los medios, de la prensa. No solo mintió en esa ocasión porque sí había una investigación abierta en la Fiscalía, sino que ahora le dice a la familia de Colosio que no puede cerrar el caso porque es un asunto de Estado. La pregunta ¿es un asunto de Estado realmente después de 30 años y que ya no tiene relevancia en realidad lo que sucedió, como así lo deja ver Colosio? Es un caso de Estado, Colosio Riojas, el hijo, es un caso de Estado, es un caso electoral del presidente López Obrador, para desviar la atención de todo lo que ha salido, y mire que han salido una serie de cosas en Estados Unidos, de reportajes que relacionan al entonces chofer del presidente, el llamado Nico, el que manejaba el Suru, con el crimen organizado, con recibir dinero del crimen organizado para financiar supuestamente campañas del 2006 del presidente López Obrador, dinero del narcotráfico. Eso junto con el tema de los hijos, de los amigos de los hijos del presidente haciendo negocios en todos los proyectos importantes del presidente, con proyectos que además no están jalando, como Mexicana de Aviación, como el Tren Maya,
como el mismo aeropuerto Felipe Ángeles, con todos esos escándalos alrededor, al presidente López Obrador se le puede hacer más fácil desviar la atención y revivir el caso Colosio de 1994. ¿Por qué no? Si le va a ayudar a quitarle los reflectores a todo esto que ya le enumeré, por decir algunas cosas que está enfrentando el presidente López Obrador a 4 meses de las elecciones más importantes de la historia y con las cuales él quiere perdurar, no él como presidente, pero su movimiento y su candidata, que es Claudia Sheinbaum. Así que algo está viendo el presidente López Obrador de presión, sin duda alguna, en México y en el extranjero, sobre lo que van a pasar en estas elecciones del próximo 2 de junio. Y ese algo tiene que ver con este resurgimiento del caso Colosio y que el presidente ahora lo va a tomar, y usted lo verá, de agenda en sus conferencias matutinas para que se siga hablando de este asunto.